Bueno, son las 12:15. No pudimos hacerle un hueco ayer en la agenda, pero sí vino a trabajar con nosotros hoy la licenciada Florencia Palumbo y su columna de Motivarte. Buenos días, ¿cómo andan? Qué lindo volver acá después de tanto tiempo, estoy contenta. ¿Qué? Estamos acá para charlar de cosas así como de la vida. No electorales. No electorales, que venimos a full con campaña. ¿Terminó? Ya está, Terminó a votar ya. El domingo ahora. A votar el domingo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Relajados, más distendidos, salvo lástima lo del incendio, pero Sí. ya está. Ya se va a apagar, lo van a apagar, listo. Perfecto, entonces vamos a poner... ¿Vos? Me gusta la mirada positiva. Yo bien, vengo a traerles hoy... ¿Qué nos traes? Les traje un pequeño resumen de un libro que me parece clave para las personas que estén trabajando en sí mismas en desarrollo personal, que es El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl. ¿Alguno lo leyó? No. Bueno, te voy a contar brevemente la historia y hago esta invitación. Se pueden bajar el libro, que no me escuchen las editoriales, pero gratisamente en PDF. Lo van a encontrar en la web sin problemas. Viktor Frankl fue el creador de la logoterapia. Ah. La logoterapia es una rama de la psicología enfocada en la búsqueda del sentido del propósito en la vida, ¿no? Y ahora te voy a explicar por qué este hombre se hizo tan famoso. Él era un médico psiquiatra que estuvo en uno de los campos de concentración del Holocausto, en Auschwitz, y se hizo famoso porque, bueno, él era director del hospital de psiquiatría y se pudo ir de Viena, se pudo ir a Estados Unidos, que sus papás le habían conseguido una visa para que se vaya para allá cuando empezó toda la Segunda Guerra Mundial, y él decidió quedarse a cuidar a sus padres diciendo: esto es lo que me tocó, me hago responsable y me quedo. Y se queda, pasa 4 años desde que lo secuestran y después recupera su libertad. Y uno de los sobrevivientes de los campos de exterminio. Sí, pero él durante todo en el libro cuenta detalles tremendos, como que por ejemplo iban a hacer las vías del tren a palear nieve con menos 20 grados bajo cero y casi nada de abrigo, y él explica un poco cómo hacía para pensar en no sentir el frío en los pies, en las manos, habla mucho de cómo la última de las libertades que podemos perder es la libertad interna de poder pensar e imaginar lo que nosotros queramos, y además de sostener un propósito que nos mantenga vivos. O sea, él lo mantuvo vivo, su propio propósito y su propio sentido de vida, que tenía mucho que ver con esto de la logoterapia. Incluso hacía como el ejercicio de volver a recordar situaciones con su mujer, que por supuesto había sido separado de su mujer y de su familia cuando los dividieron en los campos de concentración. Y él básicamente lo que dice es que, bueno, él describe toda su experiencia en estos campos de concentración y presenta esta teoría que te digo de la logoterapia, que es una forma de psicoterapia que se enfoca en encontrar el significado de propósito. Lo que él dice es que nosotros tenemos una necesidad innata de buscarle un significado y un sentido a nuestra vida, y que esta necesidad nos ayuda a enfrentar situaciones muy duras. Y te lo voy a bajar un poco más porque gracias al cielo y el universo ninguno de nosotros tiene que estar en tiempos como hoy en un campo de concentración. Hay otras situaciones que también tenemos que enfrentar, pero él dice que cuando vos atravesas una situación difícil te sostiene esto de tener un sentido en tu vida y un propósito, que es mucho mayor que la situación que estás atravesando. Entonces, es como que yo te dijera, estás, en un momento económico complicado, y la fuerza que te da saber que tenés que sacar adelante a tus hijos hace que encuentres energía y voluntad y fuerza en donde creías que no tenías. Te estoy dando como un ejemplo general, recontra básico, pero es un poco eso, ¿no? El sentido como motor y nafta para que puedas enfrentar, incluso en momentos muy adversos como estos, donde él había perdido todo. A él le queman sus libros de logoterapia en la cara. De hecho, en ese momento era lo único que él tenía de registro de todos sus escritos, y se lo queman en la cara cuando llegan al campo de concentración con todas sus pertenencias, y por supuesto pierden todo. Él después, años más tarde, cuando recupera su libertad, recupera un borrador que tenía de esos libros, que después luego publica. Y
bueno, es un libro muy fácil de leer y está buenísimo porque mezcla esto de, a veces hablamos de cómo encontrar un propósito en la vida y todo, y mezcla los conceptos de la logoterapia con su propia historia de vida, que es obviamente muy fuerte. Hay una cita que me gustó que resume un poco esto, que dice: todo puede ser arrebatado al hombre menos una cosa, la última de las libertades humanas, elegir la propia actitud en cualquier conjunto. Dadas las circunstancias que sean, puedes elegir tu propio camino. Habla también esto de la actitud y cómo él nunca bajó los brazos, incluso dentro del campo de concentración. Él fue un excelente compañero, porque él al principio, como era médico, tenía algunos privilegios, entre comillas, por ser médico, como después ayuda a sus propios compañeros y se pone también en riesgo para cuidarlos. Algunos conceptos de la logoterapia, porque yo decía hoy en una historia que me pasó que me encontré muy identificada con esto, porque para mí la búsqueda, en realidad para mí la vida cobra otro significado cuando encontramos un propósito, y esta psicoterapia habla sobre esto, que la importancia, la búsqueda del sentido de la vida es la principal fuente de motivación humana. La libertad de elección, de que siempre pensemos que nosotros somos libres de elegir. A veces estamos encerrados en situaciones en las que decimos no tengo otra opción, no tengo salida. Y muchas veces tiene que ver con tu estructura mental, tiene que ver con tu historia, con lo que te dicen, con el contexto en el que vivís. Entonces, ojo, vos tenés más libertad de la que crees. Y esto es algo para que analicemos cada uno porque a veces creemos que no, pero cuando empezamos a hilar un poco fino nos damos cuenta que tenemos más oportunidades de las que a veces pensamos, o nosotros mismos nos generamos esas barreras, ¿no? La logoterapia además se enfoca en el presente y en el futuro más que en el pasado. Él hace mucho esto en su historia dentro de los campos de concentración, porque incluso cuenta situaciones de cuando tenía que dormir y cómo le costaba dormir. Bueno, lo que es cualquier historia que tenga que ver con esa época, ¿no? Y él habla de que el sufrimiento es un llamado a encontrar un sentido y a crecer como persona. Sin duda, eso a él lo hizo. De hecho, después se hizo mundialmente conocido con toda su teoría, ¿no? Además, la logoterapia se enfoca en la totalidad del ser humano. Entonces, en la dimensión física, mental, espiritual y social. No solamente lo que nos pasa por la cabeza, sino que lo ve el ser humano de una manera mucho más holística. Fomenta la responsabilidad personal y la autotrascendencia. ¿Qué es lo que voy a dejar? ¿Cómo voy a trascender en esta vida? Y la relación entre el terapeuta y el paciente es de igualdad, de colaboración, porque los dos buscan un sentido propuesto a su vida. Yo siempre le pregunto a mi psicóloga, que se llama Noé, que le mando un beso, ¿qué hace ella? Porque a veces siento que no es psicoanalista, pero tampoco es otra. Y cuando escuché esto dije, ella, le tengo que preguntar de vuelta, pero ella hace logoterapia, es una persona que sabe cómo abordarme desde todos estos aspectos y sobre todo en trabajar en la búsqueda de sentido y de propósito. Si no lo leíste todavía, se los recomiendo. Es uno de los libros más vendidos del mundo. Yo puse El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, descargar, y me apareció, no recuerdo, lo leí 2 o 3 veces incluso. El hombre en busca del sentido. Se lee muy rápido y es llevadero porque, bueno, al estar su historia en el medio, siempre que los conceptos son mezclados con alguna historia, tienen como... de hecho, es su obra más famosa, y después de que se fue de Auschwitz, él se dedicó a la enseñanza y a escribir, ¿no?, sobre la logoterapia. Y me gustó mucho y me parece como que es un libro que, si estás en un proceso de transformación o si tenés ganas de empezar a entender por dónde empezar, puede ayudar. Se lee muy fácil aparte. Confirmo que hay muchos sitios para descargar, ¿no? Sí. Está lleno. De hecho, yo lo tengo en el teléfono y lo tengo en la tablet. Porque... Y es chiquito el libro. Sí. Por eso digo, es muy fácil, pero cuando vos hablas con cualquier coach, enseguida el caballero de la armadura oxidada, son como libros, El poder de la hora, son como libros de esos que te diría que de los pocos que volvés a leer, y siempre obviamente le sacás algo nuevo, ¿no? Porque, bueno, ya te digo, su historia es muy fuerte. Él, de hecho, se pelea con Freud en un momento, porque antes de entrar a los campos de concentración tenía algún vínculo con Freud, y se pelea con Freud porque él dice que es demasiado determinante Freud, y es como más blanco-negro, y él empieza a entender la psicología desde una perspectiva un poquito más holística, que por ahí en ese momento era bastante revolucionaria. Así que, bueno, se las dejo como dato para que lo puedan... Incluso si no querés leer el libro, porque ahora con la cantidad de formatos que hay en Spotify, podés encontrar el audiolibro, también gratuito, y podés encontrar resúmenes con personas que se juntaron a hablar sobre este libro y analizar los principales
aspectos a aprender. Así que o lees o escuchás, pero de alguna manera, bueno, como todos los libros. Yo ahora hay libros, viste, que los escucho y hay libros que los leo. Elijo. No, está bueno pensar en algunas situaciones extremas. Digo, una de las más extremas obviamente es sobrevivir a un campo de concentración. De ¿a qué nos aferramos para seguir, no? Esa es la pregunta, pero vos sabés que a veces cuando no nos pasa nada grave, tan grave como para hacernos esa pregunta, nunca seguís tu vida y después ahí entendés un poco qué es lo que queda. Vos pensás que él perdió hasta su familia, o sea, él realmente quedó solo y aparte sabiendo lo que estaban atravesando, ¿no? Todo muy, muy, muy duro y sin embargo la búsqueda de su propio sentido le salvó la vida. Sí, que el propio sentido puede ser tu familia, tus hijos, un objetivo. Ayudar a otras personas a que puedan... Nada, él después se dedicó, de hecho, a divulgar la logoterapia como una herramienta clave para que la gente viva con propósito. Bueno, el dato es que el libro está disponible, los que quieran se enganchen, ponen uno en búsqueda y ya aparece solo, se autocompleta. Sí, viste, no, es que es muy, 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 muy famoso. Muy utilizado. Sí, y ya te digo, es fácil de leer y otro que tiene que ver con la búsqueda de propósito también que puede servir es El Caballero de la Armadura Oxidada, que también es muy fácil de leer y es una metáfora en realidad, pero cuando empezás a estudiar coaching es como uno de los primeros que te dan para que entiendas de qué se trata como este camino del héroe que representa esta búsqueda. Bueno, semana próxima volvemos a la normalidad los jueves. Jueves 12:30, sí, claro. ¿Algún tema? Porque vos te gusta que sea el menú de la carta. Estoy pensando, digo, hay elecciones. No, bueno, habla de las elecciones no electivas. Porque te iba a decir... El elegir. El elegir. El poder de elegir. El poder de elegir. Porque te iba a decir que tenía pensado, si no, hablar de la intuición. Lo que vos quieras. Ok, voy a anotar igual acá el poder de elegir. Así a veces podemos elegir y a veces no, ¿no? Claro, no Dicen podemos que elegir. Siempre podemos elegir. Pero bueno, a veces hay muchos Traelo. Condicionantes. Voy a estudiar a ver qué Traelo dicen a ver si siempre se puede elegir. Y algo que también quiero hacer una columna, estoy muy copada con Leonardo da Vinci. De hecho, estoy leyendo un libro que se llama ¿Cómo piensa Leonardo da Vinci? Porque es un maldito genio y tiene un montón de herramientas, de pensamientos, de técnicas, de cosas que las podemos aplicar hoy recontra fáciles para mejorar la productividad, para entender un poco cómo miramos la vida. El puto amo. Bueno, en esa época hay varios, pero justo Leonardo da Vinci yo estoy indagando sobre él y de hecho él tiene 7.000 páginas que encontraron luego de su muerte y Bill Gates compró 18 de esas páginas por $31 millones porque él escribía, dibujaba, tenía un montón de inventos, era ingeniero militar, científico, artista, o sea, un animal. Bien. Flor, gracias, nos vemos el jueves que viene 12:30. Gracias a ustedes, buen fin de semana, adiós.